Seguimos en tertulia, seguimos con Ovenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo, Darío Klein y Guillermo Sicardi. Vamos a la política electoral. Vamos a la política después del balotaje. El ex candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, es partidario de intervenir en el diálogo nacional propuesto por el presidente electo Tabaré Vázquez, pero con algunas condiciones, sobre todo que se convoque a negociar en temas puntuales en los que se arribe a acuerdos prácticos que modifiquen la realidad de la gente. Ayer, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, el líder de Todos Hacia Adelante dijo que incluso está trabajando en un documento con medidas concretas que piensa aportar para el proceso de diálogo que el doctor Vázquez convoque. Yo creo que parte de la tarea de los dirigentes políticos es no generar falsas expectativas y a la gente darle certidumbres. ¿Por qué inicio con esto? Porque en los últimos 2 periodos se han conformado comisiones multipartidarias en varios ámbitos con resultados menguados, bastante exiguos. Te diría que mi recuerdo me trae a que el único que parcialmente se cumplió fue el de energía. Parcialmente se cumplió. Yo participé del medio ambiente y si te he visto no me acuerdo. El de seguridad ni hablar y el de educación a la luz están los resultados. Lo mismo la elección anterior, el proceso anterior. Entonces, el mismo domingo 30 de noviembre, cuando me tocó hacer uso de la palabra, hablamos de acuerdos. Pero hablamos de acuerdos prácticos. ¿Ustedes están siguiendo este otro tema? ¿O lo de Guantánamo los distrajo demasiado? ¿Están ante los ecos del balotaje, los preparativos del gobierno electo, etcétera? Los contertulios seguimos todos los temas. Por definición, un tertuliano es un uruguayo muy informado. Uno es tertuliano a las 24 horas. Sí. Entonces, dale, empezá tú, Gonzalo. Bueno, sí, por supuesto, tiene toda la razón del mundo. Lo importante acá y en el país en general no es ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer. Hay muchísimas cosas en que todos los partidos políticos están de acuerdo en lo que hay que hacer. El tema es organizarse de forma de empezar a hacerlo. Y lo que me parece a mí más importante es, cuando tú en el Uruguay querés cambiar las cosas, empezás a meterte y cuando vas en más profundidad, como dijo la Nata muy bien, aquí todo el mundo es familia, todo el mundo se conoce, empezás a tocar intereses de todo tipo y te empiezan a rebotar por todos lados. Intereses políticos, familiares, la prensa, empezás a sentirte rodeado de presiones, porque en la medida en que tú querés transformar una realidad institucional, por ejemplo, o una realidad sobre la seguridad o sobre la educación, empezás a tocar, acá en el Uruguay está todo muy enredado, y entonces empezás a tocar esos intereses, empiezan a organizarse entre ellos. Como dijo la Nata, son todos primos. Son todos primos, pero lo importante para mí, o la conclusión que yo saco de esto, es que al final el sistema político se quiebra. Porque si todo esto sucede en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en algún momento los políticos dicen, no, con esto vamos a ir de A, B, C, D y E y vamos a llegar a F. Y lo hacen y toman la resolución de hacerlo y siguen, no importa a quién le afecte. En el Uruguay a mí me da la sensación que todas estas presiones llegan a un momento en que el sistema político se quiebra. Y entonces tenés un miembro de la comisión que es de tal, que entonces dice que no, que él ya no está de acuerdo, porque le dijeron que iba a ser así, pero en vez es así, y se quiebra el sistema político. Entonces la dificultad en avanzar en estos temas para mí está en que el sistema político, los partidos que tomen una resolución de decir vamos a avanzar con la reforma de la educación, indudablemente vamos a tener que tocar intereses. Cuando esos intereses empiecen a organizarse, nosotros como sistema político vamos a seguir unidos y vamos a llegar al punto que dijimos que vamos a llegar. Ese es para mí el quid del asunto, que no se quiebre el sistema político. Bueno, pero no es exactamente lo que plantea Lacalle Pou, ¿no? Sí, él dice que él no quiere reunirse para hacer acuerdos, que es así, pero que después en la práctica no llevan a nada. No llevan a nada, Emiliano, porque cuando empezás a actuar, esos intereses empiezan a
a responder. Y si el sistema político se quiebra, bueno, entonces sí, sí, él propone llevar las conversaciones a puntos muy concretos. Y bueno, puntos muy concretos. Muy concreto significa tocar intereses. Bueno. ¿Quién más? ¿Bonir? Sí, yo también soy un poco escéptico sobre las posibilidades de los acuerdos políticos, básicamente porque el partido de gobierno tiene mayoría parlamentaria y en el balotaje logró mayoría absoluta de los votos. Creo que va a tener poca propensión a compartir decisiones y créditos por las políticas públicas. Me da esa impresión. Podrá hacerse la típica pantomima de que, en fin, llamamos un acuerdo nacional, pero cuando lleguen las de a peso, el Poder Ejecutivo está en condiciones de aplicar las decisiones que quiera. Entonces me parece que la lógica de los acuerdos políticos se debilita mucho. Los acuerdos políticos funcionan cuando quien tiene poder no tiene suficiente poder para hacer solo lo que quiere. Entonces tiene que llegar a acuerdos con otros. Lo que pasa es que hay acuerdos, hay reformas que no alcanza a contener la mayoría en el Parlamento. Por ejemplo, la educación, el Estado. Hay algunas cosas que el Frente Amplio, teniendo mayoría, no ha podido encarar. Entonces, tener respaldo de todos los partidos políticos para llevar adelante determinadas iniciativas, que que yo tengo la duda es si en realidad todos quieren la misma reforma de la educación, claro, y todos quieren la misma reforma del Estado. Ahí ese es el gran problema. Y más te digo, yo creo que, me pregunto si con el tema de la educación es que no se pudo o no se quiso. Yo tengo la impresión de que no se quiere, es un ámbito donde no se quiere tocar. Cada vez que se habla del problema educativo se termina hablando de edificios o de presupuesto. Y todos sabemos que el problema de la enseñanza no es... Sí, por supuesto que siempre se precisa más dinero y siempre y si hay mejores edificios es mejor, pero esa no es la causa de que no funcione bien. El gran problema no es ese. Y sobre ese punto no hay acuerdos ni siquiera en el partido de gobierno. Guillermo. Las acciones concretas que cada individuo tomamos día a día están inspiradas por ciertos principios que rigen nuestras propias vidas, principios filosóficos, principios de vida donde uno encara la libertad o el estatismo, el desarrollo individual o el colectivo, y así podemos elegir un montón. Lo que yo veo que ha pasado es que esa discusión sobre qué es realmente hoy los partidos políticos tradicionales, cuál es su esencia, si realmente son partidos que apuntan a la libertad, al liberalismo, o no lo apuntan, es una discusión que no se ha dado y no se ha dado bien. Por lo tanto, cuando tienen que tomar medidas puntuales, se diluyen entre tantas y son instrumentales, son cositas que no hay. ¿Qué pasa? Esas medidas que hay que hacer, la reforma del Estado, la reforma de la educación, implican tomar decisiones muy racionales, que fue la que tomaron en Nueva Zelanda en la década del 80. Nueva Zelanda era un país muy parecido a Uruguay, con estatismo, con subsidios, con esto y con el otro, y para que tengan idea, el Ministerio de Transporte en Nueva Zelanda tenía algo así como 4.000 empleados públicos, y a fin de año, después de una reforma con consensos entre todos, terminó con 53 funcionarios. Y hoy en día Nueva Zelanda es un verdadero país de primera. Agarren el ranking, 53. Eso está en los libros, están en material. De 4.000 a 53. Sí, 4.000, 3.500, ponerle un número, pero no eran de 100 a 53. ¿Y por qué? Y si tú te pones a pensar, acá en Uruguay la Intendencia de Canelones tiene 5.000 empleados públicos. La Intendencia de Canelones no no recoge la basura porque lo hacen empresas privadas, no da la luz porque lo da la UTE, no arregla las calles porque lo hacen empresas privadas. Entonces, ¿qué hay 5.000 individuos ahí? Yo perfectamente con 300, los 300 como la batalla de las Termópilas, perfectamente podrían hacerlo. ¿Qué pasa? Decía Hayek, dice, los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública. Ningún político va a desafiar las ideas gobernantes hasta que no aparezcan otras dispuestas a hacerlo. Y gracias a que en Inglaterra estuvo el Institute of Economic Affairs, fundado por un tal Anthony Fisher, que durante 30 años, no durante 3 días o 30 meses, durante 30 años, predicó sobre la ventaja o no de tener empresas públicas, ahí tenés Pluna, predicó sobre la conveniencia o no de abrirse o no abrirse el mundo, bueno, y cuando llegó Margaret Thatcher, pudo hacer ciertas reformas que hubiera sido impensable.
Como fue imposible hacer la reforma de las empresas públicas, más allá de sus defectos o cosas jurídicas, 30 años atrás nadie pensaba vender Pluna, por lo menos 75% no. Hoy creo que 75% se lo quieren sacar de arriba. Entonces, creo que hay que predicar porque las decisiones que hay que tomar son racionales. Ley de medios, la educación, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o con otros países de primera, la reacción epidérmica que tiene la mayoría de los uruguayos rechazan eso. Por eso hay que trabajar y predicar, y eso no lo arreglás con arreglos puntuales. Hay que explicarlo, y por lo menos por los próximos 20 años. Yo creo que después de esta campaña electoral hay algunos temas en los que hay cierto, yo noto un cierto consenso en la sociedad de que en los que hay que avanzar, ¿no? Y la educación es uno clarísimo. Entonces tenemos que aprovechar este momento, y ahí sí, el líder del Partido Nacional, o bueno, el ex candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, es coherente con su discurso por la positiva, ya mismo ahí tendría que tender una mano que el gobierno debería recibir para ponerse a trabajar en eso. No, es verdad que no todos quieren las mismas, pero bueno, y ahí otra vez por la positiva, aceptando que el otro partido tiene la mayoría y que es gobierno, bueno, aceptará que hay cosas que no se van a dar como él pretende que se den, pero ese tema en particular me parece clarísimo que si no lo trabajan todos los partidos juntos, no hay reforma de la educación posible. Si un mérito tuvo Mujica, el presidente Mujica, es haber puesto ese tema en el debate, porque ese tema lo puso Mujica en su discurso el 1 de marzo en la agenda pública. Entonces, bueno, está bien, capaz que le llevó 5 años que nos convenciéramos, y de hecho después se volvió en su contra, pero creo que este es el momento, ese es uno de los grandes temas que es ahora o nunca. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, digo, me parece que el ahora fue justamente este pasado. Yo no creo que sea ahora o nunca, creo que es ahora. Bueno, pero también ahora. Fue hace 5 años atrás. Es decir, pero ahora hay un consenso absoluto. Antes capaz que no estaba tan claro. Creo que cuando Mujica hizo su discurso al asumir, 3 veces nombró la palabra educación y hubo una reacción diría casi consensual. Y me parece que Mujica reunía una serie de condiciones para poder ser el que liderara una reforma educativa. No lo quiso hacer, básicamente creo yo, porque no quiso enfrentar a los sindicatos de la enseñanza y una especie de cuestiones corporativas que hay en ese ámbito. Ahora, yo quería aclarar una cosa, porque a veces yo no estoy de acuerdo que la antítesis sea libertad-estatismo, no estoy de acuerdo de que lo que haya que predicar sea un TLC con los Estados Unidos ni que la libertad y liberalismo sean lo mismo. O sea, te lo aclaro, Guillermo, porque me parece que no. El liberalismo es una concepción, si es económico, es una concepción que tiene muy poco que ver con la libertad real de las mayorías y tiene que ver con la libertad excesiva de algunas minorías poderosas. Y si es el liberalismo político, bueno, hay también concepciones republicanas que lo relativizan, ¿no? No quería aclarar eso porque si no podía pasar que se pensaran que estamos de acuerdo y jamás piensen eso. No, pero un tema interesante, que la verdad que Tabaré Vázquez en esta jugada que hizo estos días, al segundo día nombrar un gabinete con ciertas características, me parece que es consciente que internamente también lidia con dos fuerzas, con aquellos más radicales que quieren hacer más ese gobierno más de izquierda, con más estatismo, con más control, con menos libertades, con menos esto, y otro. Y lo tenemos con la ley de medios, lo tenemos con... Por eso nombra a María Julia Muñoz, y el argumento que nombra es porque sabe lidiar con los sindicatos. O sea, él te está diciendo claramente que el que trancó una reforma en la educación fueron los sindicatos. El plan Ceibal, el propio Tabaré Vázquez, lo sacó por el costado, porque si no, nunca hubiera habido una ceibalita arriba de la mesa de un niño. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se lo trancó Gargano. Entonces, yo creo que esas medidas... Eso no es así. El TLC con Estados Unidos lo trancó la opinión pública. No fue Gargano. Pero pues esa opinión pública está durante 2 años, Yankees Go Home, durante 40 años le dijiste eso, entonces por eso creo que hoy la gente ha entendido. Y tal vez la gente no quiere, por ejemplo, que las empresas norteamericanas compitan en pie de igualdad
con las nacionales en las compras del Estado. Me parece razonable. Yo creo que Conapro le compita en igualdad de condiciones en Estados Unidos vendiendo sus excelentes productos. Sí, claro, vamos a fundir a los productores de leche de Estados Unidos con la competencia de Conapro. Esa es la concepción. Porque no es un juego de ganar, perder. Lo que pasa es que no es cierto eso. No es verdad, porque después el peso de una economía te aplasta, en definitiva. Bueno, pero es un tema. No le parece, es otro tema. Es otro tema. No le parece a Nueva Zelanda, ni a Singapur, ni a Corea del Norte, ni a Corea del Sur. Los países agarren el ranking Doing Business, que a mí me parece algo maravilloso, y vean la prosperidad de esos tipos cuando justamente liberan y hacen. Pero en fin, otro día lo tiene que hablar. ¿Te puedo hacer un apunte sobre eso? Sí, claro. No, porque me encanta que los uruguayos comparan con Nueva Zelanda siempre. Yo viví 6 años muy importantes de mi vida, de los 16 a los 22 en Australia, que es muy parecido a Nueva Zelanda. Y es gente muy distinta a nosotros. Tiene una forma de encarar todo muy distinto. Y te voy a decir una sola. Y que esto también después en Naciones Unidas es muy parecido. Cuando ellos encaran un problema y empiezan a trabajar sobre algo, lo primero que hacen es ver en qué cosas están de acuerdo y empiezan a trabajar en eso. Nosotros acá, como lo acaba de decir Darío, nosotros tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar en la educación, pero hay algunas en las que no estamos de acuerdo. Y lo primero que hacemos es empezar a discutir por lo que no estamos de acuerdo. Estamos condenados. Debemos empezar por lo que estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo.